Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez, que le da al fin un aspecto semi-periodístico. Semi digo porque la otra mitad soy yo, que no, periodista tengo re poco o cero. ¿Cómo estás, Nicole? Bueno, eso de semi-periodístico, pensé que era para mí, también pseudo-periodista. No, yo soy... No, usted es periodista A entera, pesar, de verdad, a pe- completa. a pesar de cómo hoy se habla de mi profesión, pero yo la quiero mi profesión. Bueno, es necesario. Partamos con el tema que ayer estuvo circulando y que fue la noticia, quizás la más novedosa, que fue el hackeo al gobierno digital, donde una vez más se levanta el tema de la ciberseguridad en Chile. Y esta vez fue nada menos que al sistema donde estaban alojados las claves únicas, que es finalmente donde todos los ciudadanos pueden acceder a los servicios digitales del gobierno y donde hay información tremendamente también vulnerable e importante de cada uno de nosotros. Entonces, decir primero que la magnitud de este robo aún no lo conocemos, se está periciando. Y quisiera hacer varios comentarios con respecto a las reacciones. Uno, decir que cuando ocurren este tipo de situaciones en el sector privado, como ocurrió con el Banco de Chile, que sufrió este hackeo de $10 millones, que muchos dicen que fue muchísimo más a todo esto. Esa fue la cifra que se dio a conocer, pero varios informes señalaban que era más. O cuando se dio en el Banco Estado, lo primero que se hace a través de los institutos públicos es oficiar a estas instituciones para que den la información correspondiente. Y en caso de que hubiera daño a las personas, estas instituciones, en el caso del Banco de Chile, fueron llamadas a reparar los daños que sufrieran las personas en el caso de algún robo. ¿Qué pasa cuando ocurre en una institución pública? ¿Dónde acudimos? ¿A quién alegamos? ¿A quién le pedimos que nos repare el daño si es que, por ejemplo, robaron tu información o tienen tu clave única y a través de aquella realizan algunas gestiones? Bueno, ese es el problema cuando hablamos del sector público, donde finalmente no hay un contrapeso del poder. Y dicho esto, la reacción del mundo parlamentario a mí me parece... no voy a decir chistoso, curioso, porque nuevamente levanta la voz diciendo que la debilidad que tenemos en el gobierno con respecto al cuidado de esta información se hace latente, refleja el atraso del sector público. Bueno, y resulta que las leyes de ciberseguridad y delitos informáticos lleva varios años en el Congreso y todavía no la despachan y todavía no le dan un cierre definitivo. Y el punto es que mientras siguen discutiendo los delitos informáticos y el cibercrimen en Chile, ya estamos atrasados. Hoy día ayer para usted, consulté a dos expertos, me da risa la palabra expertos porque la hemos vilipendiado, pero bueno, a dos personas que trabajan en ciberseguridad, y me dice que en realidad el Estado chileno está atrasado 6 años en lo que es una regulación adecuada y lo que es la inversión adecuada. Ha existido una priorización que va por otros lados y nuevamente, para mí lo único que hace reflejar es que el Estado chileno, este Estado gordo, grasoso, que no se puede mover para ninguna parte, va quedando atrás en todo. Todo lo que significa lo digital, si ya lo estamos discutiendo ahora, yo les aseguro que vamos 10 kilómetros atrás con respecto al avance de las personas que cometen cibercrimen. Miren, les voy a dar solo una estadística para que sepan de la intensidad que significa el cibercrimen a nivel mundial. En el 2019, por ejemplo, solo por dar un número, Latinoamérica sufrió 42 ataques de software por segundo a sus instituciones. Entonces, estamos hablando de una situación que es permanente y constante, donde están todo el tiempo estos malware o estos software o estos virus intentando entrar a los sistemas, hasta que de repente entra uno debido a la vulnerabilidad del sistema. Entonces, simplemente decir que si seguimos esperando que se vuelva a cometer otro, hace poco fue lo del Banco Estado, y esto lo vamos a ver de una manera más repetida a medida que avanza el tiempo. Para algunos, y no sé si va a ser tu posición, Fernando, las leyes no aseguran ni tampoco ayudan ni subsanan un problema de seguridad. Lo que ocurre es que para efectos del cibercrimen, varias legislaciones que están bastante más adelantadas que nosotros,
en todo lo que significa la ley antiterrorista o antiterrorismo, involucran e incluyen el cibercrimen. Nosotros ni siquiera hemos podido sacar una ley antiterrorista nueva con respecto a la situación que estamos viviendo en la Araucanía. Fernando. Gracias, aquí desde Vestuarios. No me recuerdes el partido de Chile, por favor. Te iba a decir que, bueno, es una especie de reflejo condicionado en Chile pensar, y esto tiene un origen histórico en la madre patria, digamos. No sé si se puede decir madre patria todavía, si es todavía correcto decirlo, en fin, de creer de que las cosas se arreglan con decretos y con leyes, ¿eh? Y de que cuando hay un problema, entonces lo que pasa es que está la legislación, que la legislación es mala, o que el proyecto no ha sido atendido, que está en un cajón, y todo se concentra como si los legisladores, por hacerse cargo de un tema, lo pudieran resolver, lo cual es completamente estúpido, no es así. Lo que pueden quizás es establecer un código penal, una serie de... generar las penas para actividades nuevas que no existían cuando se redactaron los códigos. Pero el mal ya está hecho. Los ciberataques son, ya una vez que se produjeron, el tema de encontrar al culpable, dado el tipo de crímenes que se cometen con los ciberataques, porque aquí no se trata de una persona que robó un cajero automático, entonces tú puedes quizás encontrar a esa persona y llevarla a la cárcel. En los ciberataques, que normalmente muchas veces se cometen fuera del país, por lo tanto tus leyes no sirven de nada, no puedes ni siquiera identificar a los autores. Los daños en términos de robos, la escala del robo o del daño a la organización, es incuantificable prácticamente. Esa es la primera cuestión, de manera tal que el tema principal no es cómo vamos a penalizar a los delincuentes, si es que los podemos agarrar, sino que el tema es cómo impedir que delincan. Y ahí estamos jodidos, no solo nosotros, sino que el planeta entero, porque no olvidemos que en Estados Unidos, donde supongo yo que no están atrasados 6 años en esta materia como nosotros, como te dijeron a ti, todo el tiempo estamos leyendo las noticias de que penetraron sus sistemas incluso de organizaciones militares. Lo que pasa es que hay una carrera, una especie de carrera armamentista, como la que se libraba en el siglo XIX en el desarrollo de los acorazados. Entonces, por un lado estaban los tipos tratando de diseñar artillería con obuses capaces de penetrar blindajes más gruesos, y por otro lado estaban los tipos tratando de desarrollar blindajes que no fueran penetrados por los obuses de la artillería, y en esa carrera siempre gana, siempre llega a la delantera el que está en el ataque, porque por definición en este caso, un ataque cibernético es siempre con algo nuevo. Las cosas viejas ya han sido detenidas, identificadas, examinadas por los especialistas, se han encontrado las defensas cibernéticas para identificar al virus o al troyano o lo que sea. Pero los ataques entonces que tienen éxito son por definición aquellos que se cometen con nuevos organismos digitales para los cuales no hay defensa. Y entonces no es que nuestro país esté particularmente atrasado, seguramente que también eso ocurre, sino que el tipo de ataque cibernético es prácticamente muy difícil de evitar, salvo los ataques realizados por, qué sé yo, personas comunes y corrientes, aficionados, estos hackers, estos cabritos que se dedican a eso y que por supuesto a eso los atajan más o menos con cierta facilidad en las organizaciones que tienen buenas defensas. Pero los ataques serios son muy difíciles de parar, ni siquiera de identificar, ni siquiera sabes que te están atacando. Ese es el problema con los ataques digitales más modernos. Tú no sabes que te metieron en alguna, no voy a entrar en detalles técnicos de tu programa o incluso del core del computador, que te metieron un aparatito, un código minúsculo que hace una serie de cosas complicadas y te roba información. Tú no te das cuenta a menudo. Fíjate tú, cuando se descubren nuevos virus, o cualquiera que sea esta entidad que se utilice, los troyanos también pueden ser, u otros, porque hay varios tipos. Siempre uno se entera que por casualidad casi, un investigador de algún lado descubrió que tal o cual sistema tenía una debilidad y que estaban penetrándola, los hackers. O sea, a veces las mismas grandes empresas productoras de programas y de computadores no se enteran. Si tú tienes Windows, yo tengo Windows, yo uso PC. Y bueno, todo el tiempo hay updates,
Precisamente porque todo el tiempo están habiendo nuevos ataques que tienen resultado, porque si no tuvieran resultado, tú no te darías cuenta que hubo una intrusión y no estarías haciendo un update, ¿no es cierto? Entonces, claro, es un tema súper complicado en que está siempre el que se defiende a la cola, va atrasado. Si no son 6 años, como en el caso de Chile, como te dijeron a ti, son 6 minutos. Eso es suficiente para que te penetren digitalmente, dije, ¿eh? Y te saquen información o te roben o cosas peores. Esto de los datos de los chilenos me parece muy complicado porque eso señala que no se trata de robar plata, sino que se trata de alguna otra operación, y detrás de eso me imagino yo que hay alguna organización importante y no meramente un hacker, un cabrito chico, que tiene interés en poder detectar dónde viven, quiénes son, etcétera, millones de chilenos para los fines que ellos estimen pertinentes. Aquí puede estar metido incluso países extranjeros en estas cuestiones. Lo que ocurre es que, en el fondo, tú tienes razón, hay que separar los ciberataques. Principalmente hay un negocio del cibercrimen que anda intentando robar cuentas o recursos económicos, ya sea de los bancos privados, de instituciones privadas o incluso de los propios gobiernos. Pero hay otra rama del cibercrimen que tiene que ver con producir inestabilidad en los gobiernos, o producir problemas en los gobiernos, o producir ingobernabilidad. Y así es como algunos países, porque acá entra el tema de la legislación, porque algunos países han incluido en el cuidado de la infraestructura crítica todo lo que son los servicios básicos de un país a través de una legislación por si son atacados por un ciberataque. Entonces, efectivamente puede que ese ciberataque no provengan del mismo país. Generalmente no son del mismo país, pero también existen acuerdos de extradición a través del delito de cibercrimen. Entonces, al final de cuentas, igual uno tiene que tener una legislación que esté adecuada a los tiempos, donde exista la colaboración y donde existan los recursos, porque aquí se trata de tener también un equipo técnico que esté monitoreando y esté revisando todo el tiempo los sistemas y las debilidades del sistema, independiente que vayan en minutos atrás de estos hackers que están constantemente probando. Me imagino que la mayoría de las veces no resulta, hasta que una vez les resulta y producen estos daños. Entonces, hay dos patitas por las cuales en el fondo las legislaciones tienen que ponerse al día. Y no existe prioridad en Chile tampoco para poder, incluso la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, que debería cumplir un rol fundamental en esto, no existen recursos hoy, debido a que no tienen la reforma a la ANI, para poder también, a través de ello, poder prevenir. Solamente hoy tenemos al equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, que derivó del trabajo del SAR de ciberseguridad. Ustedes recuerdan, el primero que tuvimos fue Jorge Atton en 2018, que fue hace poco. Luego lo sucedió Mario Farren y ya no hay más. Fíjate que en Estados Unidos hay organizaciones que son fundamentales, por supuesto, para la marcha del país, el Pentágono, qué sé yo. Uno de los recursos que se están llevando a cabo paradojalmente para evitar estos problemas es que simplemente la organización se desconecta al internet. Si todo depende de que tú estás conectado. Y entonces tienen redes internas que no tienen ninguna conexión con la internet. Entonces tú ahí no puedes entrar, simplemente. Y yo creo que hace unos 10 programas atrás le recomendaba a la gente que ve este programa que si quieren aumentar su seguridad no estén conectados a la internet como cosa permanente en su computador. Todo el mundo hace eso, sino que se conecten cuando lo necesiten. Si están simplemente en un computador escribiendo una carta o jugando un juego, ¿para qué tener prendida la internet? Desconéctense, van a evitarse un montón de problemas. Y en Estados Unidos se están blindando, entre otras cosas, con eso y con otros mecanismos que no voy a entrar en detalles técnicos porque no los conozco en primer lugar, y si los conociera me quedaría callado porque si no me vienen a pegar un tiro acá. Pero la internet es una autopista para el crimen, pero realmente impresionante. Y aquí hay que, igual hay que tratar de hacer ese blindaje que no lo penetren los obuses, a pesar de que mañana van a inventar un obús que sí lo penetra, pero no podemos cruzarnos de brazos. El gobierno tiene que simplemente aumentar las capacidades técnicas. Si no hay chilenos suficientemente buenos para esto, se pueden contratar en Estados Unidos, en Europa, genios de esta materia que
por un dineral se hacen cargo de la seguridad de tu país y después salen arrancando con los datos, no sé, puede pasar cualquier cosa. Sí. Es muy complicado, es muy complicado. Yo lo hago dos cositas. A propósito, tú hablabas de la gente que se desconecte. Cuando desde la mañana que ocurrió esto, a través de WhatsApp yo veo varias sugerencias de personas y todo. Bueno, ¿saben lo que hay que hacer? Dejar de sugerir, porque las personas empiezan a entrar a links que no corresponden. Otro le sugería, me dijeron que es mejor que la cambies al tiro la clave. Yo creo que no hay que seguir esas sugerencias que vienen de una cadena de WhatsApp. Yo creo que es hora de hacerse responsable de las propias claves de uno y de cómo uno maneja la internet de uno. Así como tú decías, desconectarse, creo que esa cadena de WhatsApp o esos mails que te sugieren cosas, mejor tomarlos con suspicacia y tomarse el tiempo para poder reaccionar, porque muchas veces uno deja eso y ahí está la trampa. Oye, es que aquí la flojera de toda la gente, impresionante. Yo creo que nuestro país tiene bastantes componentes de pereza, ¿no? Es impresionante. Se hizo el estudio una vez de las claves de la gente. No sabe la cantidad de gente que la clave es 1, 2, 3, 4. Algunos llegan hasta el 5, lo más seguro. Después hay otros que no cambian nunca su clave, nunca, porque les da lata. Otros, cuando están, por ejemplo, entrando a un sitio o están adquiriendo un programa gratis, que lo están bajando, no se molestan en ver en la pantalla para poner sí o no, si les permite a esa empresa que tú estás bajando un programa, meterte otro programa entre medio. Entonces terminas con lo que se llama basuraware o algo así, no me acuerdo cómo, trashware o algo así, porque no te molestas ni siquiera en leer en la pantalla, sino que vas tocando sí, sin mirar, sin pensar, y después te pones a llorar cuando te han robado. Los mails lo mismo, mail es completamente estúpido, donde si tú piensas un segundo te das cuenta que te están tratando de que tú entregues alguna información especial. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Pero, sí, en fin, dejemos... Sí, déjame decirte dos cosas nomás con respecto a eso que me hace pensar cómo la institución del Congreso en algún minuto tiene que reformularse en la manera que se discuten las leyes y que se discuten los proyectos, porque el mundo de hoy, yo no sé si es una sensación que uno tiene o es realmente una evidencia de que el mundo de hoy corre muchísimo más rápido y los procesos van cambiando mucho más rápido. Entonces, cuando uno ve la necesidad de legislar con respecto a esto, cuando uno ve, por ejemplo, que ya en otros países están discutiendo de la neurociencia y los derechos de la neurociencia, que es algo que el miércoles de la semana pasada se intentó también a través de un proyecto auspiciado por el gobierno. Cuando uno ve que hay otras legislaciones que ya están al día con respecto a los derechos de los niños por nacer, con respecto a los vientres de alquiler y una serie de otras cosas que propició la ciencia, y uno ve nuestro Congreso discutiendo cosas tan antiguas, la ley de inmigración, que lo vamos a hablar más adelante, que lleva 7 años, me parece que si quizás la revisáramos, ya está atrasada en lo que propone con esa ley hace 7 años. Entonces, así es como finalmente las instituciones no van dando el ancho porque no se reformulan, y creo que el Congreso es uno de ellos, que en algún minuto tendrán que formar una comisión que plantee de qué manera esto se va a hacer más rápido, porque si no, nunca vamos a estar al día con las reales necesidades. Bueno, para eso tendrías que cambiar el personal del Congreso. Sí, el funcionamiento del mundo es mucho más rápido, como tú dices, pero el funcionamiento de los cerebros de los congresales promedio es muy lento, es un caracol, y entorpecido además por sus intereses políticos. No esperes de ellos ninguna solución en una comisión, en una mesa. Eso no lleva a ninguna parte. En todo caso, yo creo que se podrían resolver muchas cuestiones relacionadas con la ciberseguridad si les fueran a preguntar a la señorita o señora Mix, la que inició la acusación contra Mañalich, porque si ella sabe, por ejemplo, cuáles son los métodos que correspondían para afrontar la pandemia y no los métodos criminales de Mañalich, entonces significa, si sabe eso, sabe todo. Habría que preguntarle a ella. Creo que estamos perdiendo un enorme recurso intelectual en Chile por falta de imaginación. Yo iría a preguntarle a Mix, ¿qué sabe usted de esto? ¿Cómo blindamos el país? Y después vemos. Y ahora, no voy a hacer publicidad ahora, sino que quiero contarles una cosa interesante. Ustedes saben que existe en Chile el Instituto Nacional del Cáncer, ¿verdad? Es una institución conocida. Quizás ustedes no sepan que hay una fundación oncológica Proayuda que ayuda a gente de escasos recursos que se están atendiendo en el Instituto Nacional del Cáncer. Bueno, esta institución, precisamente porque presta ayuda, necesita que le presten ayuda a ella también para poder seguir ayudando, o sea, recursos. Pero ¿cómo lo hace
cómo lo va a hacer este año y cómo lo ha hecho otros años. Van a celebrar un remate, una subasta de 10 obras de una artista plástica, doña Paula Bild, que lo ha hecho desde el año 2018, y se va a realizar online. Y esto, los detalles de cómo se va a realizar esta subasta y cómo usted participa en la subasta están en el sitio en Instagram de esta Fundación Oncológica. No la tengo aquí en este momento, pero supongo que ustedes, además no conozco muy bien cómo funciona Instagram, ustedes lo podrán averiguar fácilmente. Por último, Google hace la pega. Lo importante es que usted puede, por un aporte pues, probablemente no tan grande, para ayudar a esta fundación, puede ganarse una obra plástica de un valor estético e incluso financiero, llegado al caso, bastante grande. Así es que, si quiere servir a este país, sirvamos de algo todos, por Dios. Si hay algo más en la vida que estarse atendiendo a uno mismo, ¿no es cierto? Así es que les sugiero, y más adelante vamos a tener una gráfica más vistosa, que entren a el sitio Instagram de la Fundación Oncológica ProAyuda y se enteren de los detalles de este remate. Y ahora sí entro a mi primer bloque. Ok. ¿Puedo? Ya, les quiero recordar, amigos, que si usted se está divorciando, que es, supongo, yo no me he divorciado nunca, pero conozco muchos que se han divorciado. De la cuarentena. Es lo más caro que hay, en primer lugar, y bueno, y es complicado, y se agarran todas apuñaladas, y qué sé yo, y se disputan bienes materiales, salen todas las peores partes de nuestra naturaleza humana. Entonces póngase en manos, en ese caso, como en otros temas civiles, de un bufete especializado en este tipo de situaciones civiles, Salinas y Ojeda. Estimados, insisto, Salinas y Ojeda es un bufete especializado en temas civiles como ese que les mencioné, pero hay muchos más, y cuando uno va a enfrentar a un juez, a una corte por un tema, más vale llevar el mejor armamento legal y jurídico y de asistencia legal, y en este caso es Salinas y Ojeda. Para desinfectar su empresa, que espero esté empezando ya a funcionar, o su negocio, póngase en manos de Ozonium, que se encuentra en ozonium.cl, para que le desinfecten con ozono. ¿Cómo se hace? Usted arrienda una máquina que le van a pasar a ellos, no una tremenda máquina, es una cosita como un cajoncito así, electrónico, qué sé yo, si es muy científico. Y usted programa ahí, y en la noche, cuando no hay nadie, qué sé yo, a las 4 de la mañana, por ejemplo, va a emanar ozono, y el local va a quedar totalmente purificado, no solo del COVID, sino que de todos los demás virus y bacterias que puedan haber por ahí. Usted va a poder trabajar tranquilo, sus empleados van a poder trabajar tranquilos, y sus clientes van a poder ir tranquilos. Ahora, si quiere hacer lo mismo en su casa con ozono, Ozonium le va a mandar un equipo, porque se hace de una manera distinta, siempre con ozono, y siempre su casa va a quedar 100% sanitizada. Y por último, para terminar este bloque, les recuerdo, estimados amigos, Lavo Club, el detergente bioalergénico, biodegradable, hipoalergénico, 10 litros en un tambor que le dura una eternidad. Se lo llevan a la casa, se lo reponen en la casa. Lo único que falta es que le laven ellos. Le hacen todo, salvo meter la ropa dentro de la lavadora, eso lo hace usted. Lo hacemos nosotros. Además, usted puede adquirir, si quiere, un suavizante aromatizante en 3 variedades de fragancia, para que tenga el equipo completo, el kit de lavado completo en su casa. Lavo Club, estimados amigos. Y continuamos con Nicole. ¿Qué otro tema? No, tú mencionaste a Claudia Mix y me hizo acordar de la acusación constitucional contra el exministro Mañalich, que fue rechazada finalmente. Y las preguntas que surgieron en torno al rechazo fue si este era el inicio de una mayoría constructiva o más constructiva de la centroizquierda, si esto era una señal política de que la extrema izquierda se iba a comenzar a aislar, o finalmente nuevas señales de amistad cívica. Bueno, varios se preguntaban si esto significaba un cambio. A mí me parece que es muy temprano para decirlo. Sí, quizás mencionar de que hay que recordar que el libelo contra Mañalich no lo afirmaron las bancadas del PS, ni del PPD, ni
ni de la DC previamente a la acusación en la Cámara, por lo tanto ya iba con eso en contra. Segundo, decir que esta acusación también viene precedida por la falta de acuerdo a la elección municipal de gobernadores. Por lo tanto, la oposición en bloque hace varias semanas ya que viene sin funcionar como bloque. ¿Qué cosas han ido preguntando? ¿Será una señal simplemente porque se acerca el plebiscito y la centroizquierda lee que no rechazar la violencia o seguir en este ambiente de polarización podría favorecer la opción del rechazo, que es también otra de las preguntas que se hacen? Y ahí me gustaría saber tu visión, Fernando, con respecto a si estamos en esta nueva señal de nuevos bloques políticos a lo mejor, o simplemente es un cambio de actitud previo al plebiscito. Bueno, me parece que toda señal, para que sea señal, tiene que ser más o menos visible, porque imagínate un semáforo que las luces fueran de 1 milímetro cuadrado, digamos, que no se ve nada. La señal tiene que ser clara, o si no, no señala nada. Y a mí no me parece que aquí haya una suficiente intensidad, dimensión política, subjetiva, objetiva, para hablar de señal. Aquí simplemente hubo 2 votos de diferencia entre aprobación y rechazo a la acusación. 2 votos. Unos tipos, y todos dentro del mismo partido, salvo una señora o señorita del PPD, no me acuerdo el nombre, que también votó contra la acusación. Son casos muy individuales que se han producido antes. Hemos tenido otras votaciones que han sido rechazadas, o si no han sido rechazadas, han habido algunos miembros de la oposición que no han estado con el bloque. Yo no diría que esto es una señal, ¿no? Me parece demasiado. Es como entrar en la astrología, ya de ver pestañear una estrella allá por no sé dónde y creer que eso indica que te va a cambiar la vida, que te vaya a ganar el loto. No me parece que haya una señal política en esto. A lo más podría, como tú dices, podría estar influyendo, pero como te digo, esto es astrología pura. La cercanía del plebiscito. Entonces están con un poquito de temor de no perder. Ellos creen que van a ganar de todas maneras, pero quieren ganar pero de forma muy masiva y no quieren perder votos. Pero bueno, si se trata de señales, vamos a ver cómo qué dicen, qué señalizan antes y después del 18 de octubre. Ahí tenemos un hecho mucho más contundente que nos serviría de referente para hablar de señales o no, y con las señales luego empezar a sacar derivadas de que a lo mejor se está constituyendo un nuevo realineamiento político, que está apareciendo una especie de concertación 2.0, que no sé qué, que no sé cuánto. Por ahora, yo no veo ninguna señal propiamente tal en esto. Es otra votación donde el gobierno gana o pierde por un par de votos o cosas por el estilo, pero cuestiones muy puntuales, muy particulares. Hay algunos indicios quizás con la opción de la unidad constituyente, que finalmente es la exconcertación más el PRO, que el PRO no pesa mucho, el PRO es MEO nomás, y Ciudadanos, que de Velasco, que no vive ni siquiera en Chile, pero hay quizá, sí, cuando uno ve algunas cartas, hay algunas opiniones de políticos como Felipe Arboe, que se junta con Velasco y con Ignacio Walker para hablar de una democracia más constructiva. Bueno, se han empezado a levantar voces muy incipientes, pero quizá el resultado de eso no se va a ver hoy en un nuevo conglomerado. Ahora, el Frente Amplio sí se está preocupando de utilizar el concepto de esta nueva concertación, como ellos han malgastado la marca concertación y la propia concertación se dedicó a vilipendiarla. Entonces, posterior a la votación, cuando uno ve las reacciones del Frente Amplio, habla de esta nueva concertación como un símbolo de lo más negativo que le puede pasar a Chile. Entonces, le echan la culpa a la mafia, claro, a la nueva concertación que se unió para poder rechazar la acusación. Ahora, no es menor que de los 7 diputados que se abstuvieron, 4 o 5 no van a la reelección. Hoy día también, conversando con algunas de las personas que participaron de la defensa de Mañalich, me comentaban que efectivamente estuvieron conversando uno a uno con algunos de los diputados y les parecía que quienes no iban a la reelección se sentían bastante más libres de poder decidir en su voto. Y ese es el caso de Out, Silver, Longueira, Mesa.
Y eso habla de algo, eso habla de las presiones que reciben, eso habla de la funa, eso habla del sistema político en sí mismo. Eso habla de lo que hemos dicho aquí millones de veces, de que la izquierda ha generado una presión psicológica muy poderosa en sus propios miembros, partiendo. Si esto se ha visto en millones de procesos políticos en Chile y fuera, del pánico escénico que se apodera del corazón de los propios miembros del movimiento, que son los primeros que están más a la vista de los que están empujando la cosa. Y que deben ser considerados traidores, ser funados, en Rusia era el balazo en la nuca, acá es la funa, claro. Entonces, el punto que tú haces es muy bueno. Claro, los tipos que ya no se interesan, tienen menos miedo y eso. Ahora, en cuanto a lo que haga o diga el Frente Amplio, tiene re poca importancia porque el Frente Amplio es amplio solamente por la palabra amplio o por el número de sectas, pero si sumamos cuánta gente está detrás de cada una de esas sectas, si lo sumamos a todo, y si hacemos una adivinanza que yo creo que se puede hacer respecto a cuál es el apoyo ciudadano que tiene el Frente Amplio, digo ciudadano y no hablo de la cabrería, digamos, yo creo que es muy poco. Yo creo que se derrumbaron bastante, creo que se deterioraron mucho. Se deterioraron mucho más que esa concertación que tanto critican y que fue su caballito de batalla en las elecciones. Ellos venían, estos jóvenes arrogantes y votados a macanudo, a purificar Chile. Fíjate, venían con el ozono a purificar la política chilena y lo único que han hecho es asumir las mismas prácticas. Prácticas que las impone la naturaleza en la política, además. Ni siquiera los estoy culpando que sean especialmente mentirosos o sean personas, digamos. No, es la política que los obliga a transar, porque en eso consiste la política. Y todavía hay algunos ahí que no lo entienden porque, tú sabes, un problema de Winter ya. Pero lo que diga el Frente Amplio, que cante de nuevo esta canción de la concertación, los viejos transaqueros, los corruptos, esa canción ya no funciona, ya pasó la vieja. Ahora la gente está preocupada de otra cosa. La psicología del ciudadano medio no tiene nada que ver con criticar a los viejos de antes. Al contrario, yo creo que ahora la gente dirá, esos viejos de antes eran los que mantenían funcionando la concertación, un periodo mucho más agradable para el país que lo que nos han ofrecido estos señoritos y señoritas de como 70 años que se hacen pasar por jovencitas de la política. No, así que lo que diga el Frente Amplio importa huevo. Ahora, creo que tienes razón en que podría ser que hubiera, no voy a decir señales, pero signos, pródromos, que es como el síntoma de que más adelante vamos a ver una nueva alineación, pero con decir eso no decimos nada porque siempre se están produciendo tarde o temprano nuevas alineaciones políticas. Es como decir que mañana va a salir el sol. La cuestión es cómo va a ser esa nueva alineación. Me imagino que va a ser un cierto retroceso del péndulo para el otro lado. Porque hasta aquí. Porque la nueva alineación también podría haber sido un gran bloque de toda la izquierda, algo que no va a ocurrir, donde vemos que el Frente Amplio se ha ido acercando más al Partido Comunista. Mira, tú preguntabas, bueno, el Frente Amplio tiene un 15% del Parlamento y lo hablamos creo que el jueves pasado. Su candidata, la Beatriz Sánchez, obtuvo un 20%, pero ese 20% de voto que obtuvo Beatriz Sánchez fue un voto bien curioso cuando uno empieza a indagar en quienes votaron en primera vuelta por Beatriz Sánchez y en segunda vuelta por Sebastián Piñera, que en teoría no se juntan, no tiene nada que ver el electorado que votó por Beatriz Sánchez o por Sebastián Piñera en segunda vuelta, tiene que ver con un voto de rechazo, porque siempre está esta novedad, por ejemplo, como fue Meo en el 2009, que obtuvo un 10% en primera vuelta. Este rechazo a la corrupción, este rechazo a estos políticos enquistados que al final lo único que hacen es acrecentar su poder y no trabajan por la gente, etc. Entonces, me parece que Beatriz Sánchez en ese 20% alcanzó a tener un gran porcentaje de ese voto de rechazo que después en segunda vuelta, y que no querían votar por Guillé, que eran los partidos tradicionales, y además porque Guillé también no convencía, y entonces en segunda vuelta votaron por quien creían que iba a levantar económicamente este país, que era Sebastián Piñera. Eso más o menos creo que fue en parte el voto que obtuvo Beatriz Sánchez, que estuvo a punto, creo que a dos puntos de ganarle a Guillé. Pero mira, me parece que una vez que vaya aterrizando el terreno constitucional, cómo se pueden ir alineando es más o menos la proyección que tú das, porque
hoy, ya a 2 semanas del plebiscito, se han ido aterrizando algunos contenidos constituyentes, que es lo que la gente ha estado pidiendo. Bueno, ¿quieren cambiar la Constitución? Díganme, entonces, ¿para qué? Fíjate que estuve observando un debate de Carol Cariola con un diputado de Renovación Nacional, donde hablaban de los contenidos constituyentes. Y en ese debate, ella planteaba que iban a intentar a través de la Convención Constituyente lograr la mayoría, pero si no, no importa, porque lo iban a hacer a través de la fuerza de la calle, y cualquier idea que salga de la fuerza de la calle lo iban a plebiscitar. Así como Catalina Pérez también, que es la presidenta de Revolución Democrática, decía que no importa si escribían una constitución minimalista, porque al final las verdaderas transformaciones las iban a hacer a través de la ley. Entonces, me parece que a la hora de aterrizar algunos de los contenidos políticos de partidos tradicionales, de la centroizquierda como del PPD o de la democracia cristiana, van a tener mayor dificultad aún de ponerse de acuerdo con estas ideas que plantean estos partidos de extrema izquierda. Sí, pues, seguramente así va a ser. Ahí vamos a ver qué hace la democracia cristiana, que ya no existe como democracia cristiana. Yo no recuerdo cuál fue la última vez que la democracia cristiana votó como democracia cristiana, o sea, como un bloque coherente que tiene como un partido, como es el Partido Comunista, de hecho. Ellos funcionan como partido. La democracia cristiana es una denominación, es como un cajón desastre, hay un montón de gente que pueden tener historias comunes, conocerse unos a otros, entrar juntos a la política, todo lo que ir a las comidas juntos, juntarse los fines de la noche, pero es una suma de individuos, ya no es un partido, y si es que alguna vez fue. Yo me acuerdo cuando el Partido Demócrata Cristiano estuvo de moda en la época de Eduardo Frei Montalva, que uno se preguntaba, bueno, pero a ver, ¿dónde está el bife? ¿Qué es lo que plantean estos tipos? Y como yo era, igual que ahora, me pongo como un mastín a masticar una cosa hasta que llego al fondo, me puse a investigar, me puse a leer a Jacques Maritain, me puse a leer incluso las encíclicas papales, que ellos a cada momento las usaban como referente, y me di cuenta que no había nada, que era un fárrago de generalidades completamente vacua, que las podía haber firmado, signado hasta Joseph Stalin, ¿entendí? O Mao Zedong. No, claro, porque decir, por ejemplo, queremos una sociedad en que fraterna o comunitaria, en que todos estamos en la raja, eso lo firma cualquiera. O una sociedad donde no hayan tantas desigualdades y otras vaciedades por el estilo. Pero por otros motivos parecían funcionar como partido, eligieron un presidente, tenían un tremendo apoyo. Pero ahora no hay nada de eso. Nunca tuvieron ideología realmente, y ahora no tienen el apoyo del público. No son nada. La democracia cristiana es un timbre goma a esta altura, lo mismo que le pasó al Partido Radical. La única diferencia entre la ADC y el Partido Radical es que la democracia cristiana todavía tiene más gente, seguidores y militantes, que los que le van quedando, si es que le queda alguno al Partido Radical. Pero el Partido Radical pasó por el mismo proceso exactamente igual. Así que vamos a ver qué pasa con esa agrupación llamada Demócrata Cristiano. Vamos a ver qué pasa con el PPD, otra agrupación rara que, como tú te acordarás, nació de los desafectos de la izquierda tradicional. Era como el cementerio donde mueren los elefantes, el PPD. Partido por la democracia. Ellos mismos decían, este es un partido instrumental por la votación plebiscitaria de esa época. Y luego siguió existiendo el partido instrumental. ¿Instrumento de qué? Bueno, ha sido instrumento de pituto, instrumento de toda clase de situaciones poco digeribles, digamos. Bueno, ¿qué van a hacer ellos? Tampoco sabemos. Y luego tenemos el caso de los socialistas. El Partido Socialista es un caso especial que alguna vez voy a analizarlo algún sábado con más detalle. Ahí lo dejo en suspenso. Y luego tenemos los comunistas, que eso sí sabemos perfectamente que van a seguir en lo suyo hasta que las trompetas nos llamen a todo el Valle Josafat, porque llegó el día, el acabo del mundo. Van a seguir pensando lo mismo. Eso está clarísimo para dónde van a ir. Ellos todavía creen en la sociedad comunista, el socialismo, la cacha a la espada. Creen todavía en eso. Es increíble, pero siguen creyendo. Pero de este revoltijo, ¿quién sabe lo que va a salir después del plebiscito? ¿Quién sabe lo que va a pasar para las próximas elecciones parlamentarias y municipales? ¿Quién sabe qué va a pasar para las presidenciales? Ahí se abren tantas posibilidades en medio de esta confusión, Nicole, que para predecir alguna cosa había que ser Nostradamus, y yo todavía no soy. Estoy estudiando para Nostradamus, pero todavía no me recibo. Yo creo que
que es un error de las personas intentar predecir, y esto te lo digo también en relación a lo que viene con el plebiscito. Mira, también a través de las cadenas de WhatsApp, que me imagino que nuestros auditores reciben, igual que yo, un montón, a través de mails y cosas, se empiezan a instaurar ciertas falsedades, y esto también creo que fue producto de lo que habló alguien del Partido Republicano con respecto a la necesidad de anular el voto en la segunda papeleta, donde se te plantea la pregunta si prefieres una convención mixta o una convención 100% constitucional. Y entonces, yo he escuchado en círculos sociales, varios no entienden todavía qué es lo que tienen que votar, y porque no saben qué significa cada opción. Pero en general se tiende a pensar, para quienes están por el rechazo, que deben anular esa papeleta, porque si no, si ponen cualquiera de las alternativas, se suma al apruebo. La verdad es que esa es una falsedad. Independiente que alguien quiera votar rechazo porque no quiere el cambio de la Constitución, si gana el apruebo, se va a conformar o la convención mixta o la convención constitucional igual. Entonces, mejor que vote y no saquen cálculos ni mitos con respecto a no lo voy a hacer porque lo van a sumar o me conviene esto. Yo creo que tienen que las personas primero informarse qué significa cada cual la opción, y segundo, dejar esas mitologías con respecto a no, es que me lo van a sumar al apruebo, porque eso no es así, y es mucho mejor que gane una opción que realmente cuente con el voto de la mayoría de las personas. Entonces, dejen de predecir cosas y de inventar cosas, y mejor votar informado, ¿no? Exactamente, es lo que he estado diciendo acá. Se ve que de vez en cuando es este programa, de que la gente tiene que simplemente participar en esta cuestión, votando, y dejarse de estos cálculos que además son completamente ilusorios, porque no hay ninguna base para calcular nada en este momento, qué es lo que más conviene, qué es lo que no conviene, qué es lo que tengo que hacer, qué esto, qué lo otro. Y también he escuchado esa teoría de que si tú votas esto, te van a sumar al apruebo, te van a sumar a otra cosa. Es absurdo. Por lo demás, y dicho sea de paso, tú preguntabas qué significa, que mucha gente no sabe qué significa esa segunda papeleta. Yo creo que ni siquiera hay gente que sepa lo que significa la primera, y de hecho no tiene significado, porque yo nunca había visto una elección en que una opción no es conocida y la otra no existe. Es la cuestión más rara del mundo. El único significado que tiene es que puede significar cualquier cosa, en cuanto a consecuencias y en cuanto a resultados y en cuanto a qué es lo que le conviene al país. Yo ya a esta altura no sé. Yo, de hecho, creo que ni siquiera creo que voy a poder votar, porque tengo muy vencido el carnet. Así que, no sé. Y ahora permítanme entrar al segundo bloque, estimados. Perdona, Nicole, pero esto tengo que hacerlo. Si usted quiere tener su piso, ya sea de madera, parqué, o esto que llaman piso flotante, o es un piso duro de cerámica, baldosa, o es moqueta, o lo que sea. SMF Soluciones Master Floor Limitada es una pyme chilena que tiene el producto preciso para dejar ese piso impecable. Ellos entregan, no es que llegue un equipo de ellos a hacer el trabajo, ellos venden los productos para todo este tipo de pisos, y lo están haciendo desde hace 20 años. Es una empresa ya establecida, conocida, que funciona perfectamente bien. Así que si usted tiene ya tiene su piso en muy mal estado, muy feo, y eso echa a perder todo, un piso feo en una casa se echa todo a perder, póngase en manos de SMF Limitada. Y si se trata de sacar un papel notarial, ya saben, notariospress.cl, amigos. Usted simplemente abre su computador, entra a notariospress.cl, anota el papel que necesita, le piden los datos, los pone, paga, y pues todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría, y en un par de minutos recibe el papel que ya firmó el notario. Firme usted ahí, eso es necesario hacerlo ahí en la notaría, pero son 2 o 3 minutos en vez de 2 o 3 horas. Si usted ya sabe, todos sabemos lo que significa hacer un trámite notarial. Es una cosa que todos le hacemos el quite, porque es pesado, es lento, está lleno de gente. Bueno, aquí tiene una manera de hacerlo en minutos solamente. Notariospress.cl. Y no olvidéis la promoción de miclimo.com, que a partir de ahora ya es solo para los habitantes del sur de Chile. Esto de 60 días que usted tiene de plazo para devolver el equipo si no le gusta por cualquier motivo, y le devuelven la plata. Pero, habitantes de la región metropolitana y del centro del país, ya llegaron los calores insufribles, y cada vez van a ser peores. Y recuerde usted que estos artefactos que instala Miclimo no solo sirven de calefacción en invierno, sino que refrigeran su casa de una manera exquisita a la temperatura que usted quiera.
Si usted quiere solo un poquito más menos que afuera, si quiere como un refrigerador, como usted quiera. A la pasadita filtran el aire, son silenciosos, gastan muy poca electricidad, están conectados a internet, todas las ventajas. miclimo.com. Nicole. Sí, solo te iba a decir que hay algo que sí se puede calcular, el costo de la convención constituyente, 10.270 millones y fracción. Y eso es un costo inicial, seguramente va a ser más caro. Ese sí se puede calcular. Por supuesto. Oye, te iba a plantear... Perdona, dime. Dígame usted. Antes de abandonar el tema político propiamente tal, ya que el domingo es el 18 de octubre y algunos partidos políticos ya han llamado a celebrar o a juntarse, algunos a hacer algo simbólico desde su casa para para seguir con las normas sanitarias y poder cumplirlas. El gobierno hace un llamado bastante curioso, que se manifiesten pero conforme a estas normas sanitarias, dice. Mira que legal. Con mascarilla. Ahora, ¿cuánto se ha mantenido distancia en una manifestación? Pero bueno, me parece que también va a marcar un punto de inflexión previo al plebiscito este 18 de octubre, cómo los distintos partidos políticos van a tomar, porque desgraciadamente uno puede proyectar que destrozos van a haber, porque han habido todos los fines de semana y por ende uno proyecta que van a haber. ¿De qué magnitud? No lo sabemos. El ministro del Interior ya habló de la preparación de carabineros, etcétera. Pero el punto central con respecto al 18 de octubre, que va a ser una fecha emblemática, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué se celebra ese 18 de octubre? ¿O qué se conmemora ese 18 de octubre? ¿Quiénes realmente celebran el 18 de octubre? Y me parece que son preguntas que, por lo menos yo hoy no las puedo responder, pero que va a ser propio de la construcción de la historia, ¿o no? Bueno, la izquierda considera que el 18 de octubre es una fecha como, qué sé yo, como el 21 de mayo, poco menos, algo así, donde en la mitología de la izquierda la ciudadanía, o sea, todos, tú, yo, todo incluido, porque los meten a todos en un saco, se manifestó sus demandas, su molestia con el modelo, con la sociedad neoliberal, todas esas cosas. Para ellos es una fecha fundacional. Punto. Para ellos. Para ti y para mí son la fecha en que se inició la insurrección. Fue la fecha en que empezaron a quemar y a destruir este país. Para ellos es la fecha en que se empezó a construir este país. Hasta en eso estamos divididos, hasta en la efeméride, digamos. Van a celebrar esa efeméride. Y a la pasada les sirve para, no sé, para renovar sus fuerzas, para renovar sus sacramentos, digamos así, para sentirse otra vez como una fuerza que está vigente y no algo que se murió el año pasado. Esto me recuerda a las marchas que organizaba la izquierda en la época de Salvador Allende. Yo me acuerdo de haber participado en la última, y lo he contado 1000 veces esta historia de la última marcha en que yo asistí con mi habitual falta de pasión por las cosas, pero interés como por ver cómo funcionan, así, participa a ver cómo funciona esta marcha en un momento en que el gobierno de Allende ya se estaba tambaleando y se veían unos tremendos nubarrones en el horizonte, y fui a esa marcha, fui con mi polola de esa época. Ella se debe acordar si está viendo este programa, que no creo porque es de izquierda. Y me di cuenta que esa marcha no tenía ningún propósito en el sentido de apoyar una nueva elección o manifestar un apoyo a una tesis del gobierno, porque no había nada nuevo. Era simplemente un ejercicio de comunión, de que la gente que se sentía, como se sentía toda la gente izquierda en ese momento, arrinconados, derrotados, esperando lo que fuera a ocurrir mañana, qué cosa mala iba a ocurrir mañana, para renovar su fe, para darse un levantón, ¿no es cierto?, un jale político, emocional. Y eso fue lo que fue, a pesar de que tuvo un final muy casi de velorio, porque nunca voy a olvidar esa escena final en que había un estrado frente a la Moneda, Nicole, y donde estaba sentado en un sillón Salvador Allende, y habían otros personeros del gobierno, del ministerio, del gabinete, y estaban sin decir nada. O sea, era el símbolo, si tú quieres, la señal de que ya ese gobierno no podía decir ni hacer nada, y que estaban sentados sin hacer nada. Y la gente pasaba frente a ese estrado y daba la vuelta por detrás de la Moneda, y volvían a pasar como si fuera una vitrina en el Museo Histórico Nacional, que tú vas de nuevo a mirar a los monos de cera que están representando a los indígenas, alguna cosa. Nunca me olvidé de ese espectáculo. Yo me acuerdo que levanté por sobre las cabezas a mi polola y le dije, mira a Salvador Allende, porque esta va a ser la última vez que lo ves. Y bueno, así fue. Entonces, esta cuestión del 18 de octubre a mí me suena
a pesar de que aquí el espíritu es distinto porque ellos sienten que lo suyo está vivo, no muerto, como un acto de comunión espiritual entre todos ellos, como un revivificar sus votos sagrados por la revolución, por los cambios, por todas esas cosas. Pero es curioso que los partidos políticos de izquierda estén preparando la celebración del 18 de octubre, las manifestaciones, cuando ellos se han desligado de lo que pasó ese 18 de octubre. ¿Qué van a hacer? Hay que recordar que el 18 de octubre, el 19 de octubre y los días que le sucedieron, no había ninguna bandera política y lo único que vimos fueron destrozos. Luego de varios días de violencia, ocurrió esa gran manifestación del 1.000.000 de personas en Plaza Baquedano, donde ahí uno veía familias y uno veía ciertas peticiones que son bastante claras y bastante concretas, como queremos mejorar las pensiones. Uno leía las entrevistas y decía, bueno, yo voy con mi madre enferma al hospital y tenemos que esperar 18 horas, etcétera, etcétera. Ahí fue la única vez que uno vio una manifestación de la gente criticando el estado de ciertos servicios públicos y de ciertas situaciones del país. Pero todos los otros días fueron días sucesivos de violencia, destrucción, saqueo e incendio. Y entonces, acá se da esta situación curiosa en que se supone, porque la Fiscalía dice que acá no hay una gran organización detrás, que efectivamente fueron grupos espontáneos para la Fiscalía que cometieron todo el destrozo y violencia, pero sin embargo, los partidos políticos de izquierda están llamando a celebrar. Entonces, ¿cómo podemos juntar las dos situaciones? Se juntan porque ellos la reconstruyeron. Acuérdate que en ese sector es donde estuvo de moda en el momento de hablar de la posverdad. Ellos reconstruyeron eso, lo reconstruyeron primero semánticamente, bautizándolo como el estallido social. La Fiscalía habló de... Pero esto, bueno, una Fiscalía al mando de Abbott se puede esperar cualquier cosa, ¿no? El primer operador político de Chile se llama Jorge Abbott. Espontáneo, o sea, espontáneamente fueron a la misma hora grupos a quemar las estaciones con acelerantes, muy espontáneo. Bueno, dejemos de lado. La izquierda reconstruyó ese episodio del 18 y 19 que tú estás diciendo. Lo llamaron y la derecha aceptó y el gobierno aceptó, todos aceptaron por sus propias razones que esto había sido una explosión social. Y entonces, el tema de la evidente de que habían tipos quemando este país desapareció, como a tantas cosas que son muy reales y que si tú no las aceptas, si tú no las oficializas, si tú no las representas, no representas esa realidad en el lenguaje, dejan de existir, se encubren, se convierten en otra cosa. Eso se hace todo el tiempo, lo hace todo el tiempo la gente con cosas mínimas de su propia vida, que reinterpretan un hecho objetivo que se podía haber filmado y fotografiado, y al cabo de unos días significa algo completamente distinto. Todo el mundo reconstruye su pasado, ¿no es así? Para mejorarlo. La izquierda reconstruyó ese 18 y 19 de octubre, lo convirtió en el estallido social, y hasta el día de hoy todos los periodistas repiten como papagayo, tus colegas, el estallido social, el estallido social, el estallido social, el estallido social. ¿Cuál estallido social? El de los fulanos que salieron a quemar. Bueno, después hubo esa marcha o esa congregación que, como tú dices, esa tuvo un aspecto más real. Ahí sí, claro que sí. 1 millón de personas en una ciudad de 7 millones, tú podías juntar 1 millón. Pero también ahí se construyó otro mito. Sobre el primero se construyó el segundo piso, que era toda la ciudadanía. No era toda la ciudadanía, era una fracción de la ciudadanía. Pero así se fue construyendo este edificio de mito, esta torta de mentira y de mitificaciones, y como todas las mitificaciones y como todas las leyendas, a veces las inventaba la semana pasada, ya quedan establecidas en el, ¿cómo lo llaman?, en el imaginario colectivo. Entonces ahora lo celebran. Se olvidó lo que fue realmente el asunto. Ahora es el estallido social donde el pueblo emergió de la oscuridad a manifestar su verdadero corazón, etcétera, y eso se celebra. Faltó que organizaran un Te Deum para esto. Pero el Te Deum lo van a organizar en la noche los grupos que ya conocemos. El Te Deum de las quemas y del vandalismo, de todas maneras. Y la izquierda no puede hacer otra cosa que sumarse a eso, porque ¿qué podrían hacer? No pueden negar su propia historia, el propio inicio del poder que ahora tienen, no podrían. Entonces tienen que, con mucha, probablemente a regañadientes, muchos de estos políticos, los menos tontos de ellos, diciendo, pucha, si queda la crema vamos a perder voto, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? No podemos decir no vamos a celebrar nada porque eso no fue una demanda social, fue una insurrección. No pueden decir eso.
Ese no es su discurso. Tienen que seguir, como cuando tú dices una mentira y después tienes que decir una segunda mentira para sostener la primera y después una tercera para la segunda, y estás en un carril del cual no tienes salida. La izquierda tiene que mantener hasta el final de su vida la mitología, el mito del estallido social, y por lo tanto tienen que celebrarlo, pues. Bueno, y la van a sostener y la van a seguir sosteniendo porque no hay ninguna otra institución que contrarreste ese relato. No. Así como no hay una investigación seria policial, no sé si seria, pero una investigación de fiscalía que es la institución llamada... Volvete a la fiscalía. Volvete a la fiscalía. No hay nadie que contrarreste hoy, no hay ninguna institución, ni siquiera el propio gobierno que no se atreve. Contrarresta la versión que da... ¿Cuál gobierno? Bueno, yo la única más que quería es apoyar a los vecinos de Plaza Baquedano que deben estar hasta más arriba de la cabeza y le han destruido todo. Esa es la única la única marcha que quería apoyar, porque realmente creo que la falta de empatía que han tenido con ellos desde el sector político ha sido tremenda. Y hay otra cosa que tú estarás de acuerdo conmigo, que yo creo que podrá decirse en el futuro, que nunca la prensa chilena cayó más bajo que ahora. Porque eso lo dice. Nunca había caído más bajo, porque fíjate que no solo distorsionan, sino que hay cosas que para ellos no existen, que no las cubren. Si hay una marcha, por ejemplo, como ha habido estos días, manifestaciones a favor de Carabineros, que se han organizado de distintos tipos, ni una palabra en la prensa. Fíjate que la caída moral que tuvo la prensa en la época del gobierno militar fue menos grave, porque por último ahí podían decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues si estamos en una dictadura militar, hay unos tipos con rifles en las manos, tenemos que seguir el amén nomás. Pero ahora, ¿quiénes son los que están con rifles en las manos? Si este no es un gobierno dictatorial. Y se entregaron de pies y manos, la prensa cayó más bajo que nunca. Es una vergüenza. Y incluyo aquí, no a los periodistas simplemente, incluyo a los órganos mismos, a las empresas, por lo tanto a sus dueños, que han hecho quizás qué arreglos, por ejemplo, para que no les quemen sus camiones de diarios que transitan todos los días por la carretera hacia el sur para llevar los diarios. ¿Tú has sabido de algún camión con diarios que haya sido quemado? Claro, no. ¿Qué arreglos tienen con esos grupos de la Araucanía? Nunca había caído más bajo la prensa que en este periodo, nunca. Los comunicadores, además, como individuos, bueno, no quiero entrar en detalle, yo conocí muchos de ellos a lo largo de mi vida cuando estaba en los medios, y mejor me callo. Pero el oportunismo y la cobardía que vi en esos ambientes es como para ponerla en el Smithsonian, en el Museo del Smithsonian, porque es impresionante. Y yo no sé, no te quiero poner en una disposición difícil que me digas que tú también lo viste o no, lo digo yo nomás. Yo vi eso y lo sigo viendo cuando uno abre la prensa y sabe que pasó una cosa de gran calado en el sur, que mataron gente, que quemaron más cuestiones, que hay unas señoras que están haciendo huelga de hambre y ni una línea en la prensa. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Déjame decirte algunas situaciones que ocurrieron en octubre, en ese 18, 19 y para adelante, con respecto a la prensa, que sí me llamaron la atención. Yo no estoy en ninguno de esos medios, así que lo puedo decir de una manera más, quizá, no sé si objetiva, pero desligada de la propiedad de esos medios. Varios canales de televisión, 2 por lo menos, donde yo me enteré, y algunos otros medios sufrieron amenazas bastante violentas y bastante contundentes. Y resulta que en vez de darlo a informar, internamente decidieron no darlo a conocer. Explícame por qué optaron por no darlo a conocer y callar que estaban recibiendo amenazas constantes cuando es propio de la información darlo a conocer, y por último, para no sentirse, o por último también para sentir esas personas que están amenazando que hay una empresa que va a seguir adelante con la información independiente a la amenaza. Bueno, se quedaron callados. Bueno, se quedó callada la Asociación Nacional de la Prensa también, que es una asociación que agrupa a las empresas de medio de comunicación tradicional. Y se han ido quedando callados a lo largo del tiempo también con una serie de otras situaciones, como lo que ha ocurrido con la famosa cultura de la cancelación. Yo no he visto acá ninguna carta de periodistas que se hayan juntado, se hayan unido, o de medios de prensa que se hayan juntado para reclamar en contra de la cultura de la cancelación, de la funa y de la amenaza por no informar. O, por ejemplo, con la misma ley de incitación al odio, que ahora terminó siendo simplemente la ley de la cancelación para no poder hablar del periodo del régimen militar. Entonces,
han estado callados desde, si queremos marcar ese punto de inflexión, el 18 de octubre en adelante, con una serie de otras situaciones. Y por último, viene un proceso constituyente. Si gana la apruebo, la libertad de prensa y el derecho a la información también tiene que ser defendido. Si vamos a partir a escribir la Constitución, yo no he visto carta y no he visto ninguna empresa de medio de comunicación defendiendo el derecho a la información, que es primordial para una sociedad libre. Y han estado callados también. Bueno, han estado callados, bueno, los ha dominado esa característica tan propia, tan típica de prácticamente todo el mundo, que es ser cobarde. Son cobardes. Los empresarios no quieren sufrir atentados, los periodistas también, pero llegaron a límites extraordinarios, porque yo recuerdo, yo trabajaba en las últimas noticias, en los años finales del gobierno de Pinochet. Yo estaba en la sección policía, y yo me acuerdo perfectamente cuando estaban estas protestas que terminaron con muertos, al final, en los últimos 2 o 3 años antes del final del gobierno de Pinochet, y era un gobierno militar, y sin embargo el director de esa época del diario, no voy a dar su nombre, da lo mismo, porque uno no sabe cómo reacciona la gente hoy en día, armaba turnos para mandarnos a cubrir esa noticia. Y yo te digo porque estuve en una de esas avenidas, me acuerdo, en la avenida Maratón, y las balas, uno veía las chispas de las balas que pegaban en el suelo, en el pavimento. O sea, arriesgábamos el pellejo. Algunos se negaron a ir, otros iban felices. Yo iba porque alguien tenía que hacerlo, era colaborador en esa época nomás y tenía que comer. Pero se atrevían los medios a cubrir una cosa que era contra el gobierno militar. Ahora estamos en otros tiempos, y ante esta ola, este tsunami, que no está compuesto de agua, sino que de otra materia, no tan agradable, todos se han recatado o retacado de una manera increíble. Pero van a pagar el precio, ya lo están pagando, porque cada vez hay menos gente que ve o usa los medios de comunicación tradicionales para informarse, y cada vez proliferan más, como este mismo sitio, pero hay muchos más en YouTube, y la gente prefiere ver las noticias o enterarse de lo que pasa con estos medios nuevos que en la televisión. Yo he estado siguiendo lo que ha pasado, o sea, no he visto el programa, pero he visto los comentarios que ha suscitado un programa en el que yo alguna vez intervine, y los ratings, los comentarios, y todo demuestra que ya la prensa como convencional perdió todo crédito, se desacreditaron completamente, son todos vistos como colaboradores o cobardes o oportunistas, o incluso algunos convencidos, y en otras veces como una manga panfletero. Entonces van a pagar el precio, y lo están pagando en la forma de que las empresas se están achicando, están echando gente, están perdiendo publicidad, y se lo merecen porque se desacreditaron completamente. O sea, nadie en su sano juicio va a prender la televisión, salvo si quiere ver mono, para enterarse de lo que está pasando en este país, porque sabe perfectamente que lo que tú estabas diciendo, que callan o distorsionan o aceptan mentiras absolutas, descaradas, como esto del estallido social. Aceptan en parte por ingenuidad, y también en parte porque se instaló un relato tremendamente fuerte, en el cual el periodismo no fue capaz de contrarrestarlo con otro relato. Yo creo que hay que partir de la base que cuando se hace periodismo tiene que haber pluralismo, y cuando se revisaba la prensa, sea televisión o en parte prensa escrita también, desde el 18 de octubre, ya que estamos recordando esa fecha, cuando ya hay un relato uniforme, uno tiene que tener suspicacia, porque no puede todos los canales informaran de la misma manera y con el mismo relato. O sea, ya uno tiene que partir de la base de que si no hay pluralismo y no hay distintas visiones, algo raro está pasando en el periodismo per se. Eso como base. Yo creo que es una lástima, primero, como te lo decía, porque el periodismo es una institución fundamental y necesaria para que circulen las ideas en democracia, y dos, creo que fue la primera gran prueba que tuvo el periodismo nacional después del regreso a la democracia, que desde el 90 me parece que han sido tiempos más o menos simples para el periodismo independiente a las distintas situaciones vividas. Pero el 18 de octubre del año pasado fue el gran momento que se podría haber dado al periodismo. Y fracasaron rotundamente. Déjame entrar a otro bloquecito, el último del programa, pero tenemos todavía programa. Hey, amigos, amigas, si ustedes quieren vender su casa, su departamento, su terreno, su establo, su bien inmobiliario, póngase en manos de Hey, que es el corredor que está vendiendo en Chile en este minuto.
Por lo tanto, es más rápido, porque cualquier cosa que se mueva en comparación con lo que no se mueve es lo más rápido del mundo. Hey es el más rápido porque está vendiendo. Fuera de eso, sabe encontrarle buenos arrendatarios, sabe tasar su propiedad, y si usted es rentista, se puede hacer cargo de los cobros, de atender a los arrendatarios y sacarle ese peso de encima a usted. Hey, los datos están a mi izquierda, póngase en contacto con él y venda de una vez por todas. Y arregle su empresa de una vez por todas en su sección de gestión administrativa, contabilidad, auditoría, todas esas cosas. Siempre hay problemas, siempre hay costos, siempre las cosas andan a medio morir saltando. Póngase en manos de Controller, una empresa creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Ahí usted va a encontrar gente experta que usan el mejor software para detectar cómo funcionan los flujos que se llaman, o los vectores administrativos, donde se trancan las cosas, qué es lo que está mal. Ellos tienen planes para revisar y para reformar empresas de pequeño, mediano y alto calibre, pequeñas, medianas y grandes. Los datos están a mi izquierda, llámenlos, contáctese con ellos, no pierda tiempo. Continúo con inviertanusa.cl. Los que quieran invertir fuera de Chile, que no son pocos, pero no saben cómo hacerlo en Estados Unidos, entren, miren qué fácil, entre a inviertanusa.cl. No tiene que entrar a Estados Unidos, tiene que entrar a inviertanusa.cl. Ahí está toda la mecánica, ellos saben al revés y al derecho cómo se hace para invertir en Estados Unidos, pero además tienen ofertas concretas, cientos de ofertas de terrenos que se venden en Estados Unidos, como esos de Florida que ya se vendieron todo, departamentos, casas, en Detroit, en Montana, en Ohio, en New Orleans, como se dice, en miles de partes. También tienen 3.500 franquicias para que usted invierta en una franquicia de su gusto. Fuera de eso, como si fuera poco, le tramitan una visa de residencia en Estados Unidos en su calidad de inversionista, si usted quiere irse para allá, o, como mínimo, una cuenta corriente en un banco norteamericano en dólares. Muy práctico. Así que no se pierda, amigo, hágalo ya. Y lo último que le recomiendo, pero no, the least but not last, o the last but not least, más bien dicho, es el ajedrez en espacioajedrez.com, para que usted, si es adulto o viejo chuñuco como yo, mantenga su mente funcionando más o menos bien, porque el ajedrez es un excelente ejercicio, es como ir al gimnasio, pero este es un gimnasio en la mente. Además, entretenido. Al revés de los otros gimnasios, esto es entretenido. No está sufriendo usted aquí, la está pasando bien. Y para los niños, ideal, porque los forma intelectualmente de por vida, a pensar con lógica, con precisión, en forma analítica, todo lo demás, y entreteniéndose. Espacioajedrez.com, usted puede ir a adquirir una caja con el tablero, las piezas, un manual para los chicos, 3 licencias para el sitio, y lo mismo el reloj digital, porque las partidas de ajedrez se hacen contra el tiempo, como cualquier juego, y también tiene 3 licencias. Y vuelvo ahora con mi amiga y colega, no colega porque yo no soy periodista, Nicole Rodríguez. Claro, por nada del mundo. Quiero referirme a esta carta de científicos de Harvard, de Stanford y de Oxford, donde reunieron más de 100.000 firmas entre médicos, autoridades de salud y público en general, donde principalmente hablaban que las cuarentenas deben terminar ya, ya que producen más daño que el beneficio que se supone que estarían produciendo. No solamente daños económicos y sociales, sino también daños de salud a corto y largo plazo, que son daños irreparables y que hoy no se pueden medir, pero que los vamos a ir conociendo a medida que pase el tiempo. Y proponen ante esto no hacer nada, sino que algunas medidas focalizadas. Bueno, tú lo mencionaste, y yo cortito también lo voy a recordar simplemente, que a esto se sumó el delegado de la OMS para el COVID, que se llama David Navarro, quien dijo que finalmente la OMS nunca ha propiciado la cuarentena como medio principal para controlar el virus. Él lo que dice es que las cuarentenas sirven para preparar los sistemas de salud y que no debieran ser la principal arma de combate, sino que también habla de medidas focalizadas. Bueno, y reaccionó el director de la OMS, el etíope Tedros Adhanom, hablando de que las cuarentenas no deben ser olvidadas, etcétera, y que sí, que las cuarentenas sirven. Quiero hablar en 2 caminos con respecto a esto. Primero, desde el punto de vista político, no olvidar que el director de la OMS fue elegido principalmente por China. El lobby lo hizo China y
muchos dicen que fue China quien instaló a este director etíope en ese organismo. Y criticar las cuarentenas de alguna manera también significa criticar a China, algo que el director de la OMS no lo va a hacer. Muchos analistas dicen, ¿qué hubiera pasado si el virus no hubiera comenzado en China, o comenzado en Europa, en alguna democracia desarrollada? Seguramente las cuarentenas no hubieran sido la principal arma de combate de los países. El problema es que comenzó en China, y China hizo lo que sabe hacer: poder restringir a su población sin que nadie pudiera alegar, sin que nadie pudiera decir nada. Y el resto del mundo lo siguió de una manera bastante curiosa para algunos analistas. El punto es que el director de la OMS siempre se ha alineado con China, a pesar de todo lo que ha hecho China, a pesar de que China no avisó del virus, y criticar las cuarentenas desde el director de la OMS no va a ocurrir, porque, como lo decía, finalmente es ponerse en contra de lo que hizo China y lo que después imitó el resto del mundo. Y dicho esto, yo sé que en algunos de los programas pasados tú hablabas de que como el virus no se va a ir, no es una guerra que se gana y mañana todos amanecemos y estamos felices porque se fue el virus, va a seguir circulando como el resto de todos los otros virus. Hay que saber manejar y administrar el cómo vamos a vivir con este virus y poder seguir con nuestras vidas, porque ustedes comprenderán que hacer cuarentena, incluso aunque sean una cuarentena de 3 semanas nuevamente y que te vuelvan a soltar, etcétera, a largo plazo pasa a ser impracticable. Pero a mí me parece más confuso lo siguiente: el gobierno sigue teniendo el mismo relato desde las vocerías del MinSal, ya sea el ministro Pari u otra persona del Ministerio de Salud, hablando de lo preocupante y alarmante de ciertas cifras, utilizando la misma manera de hablar comunicacional que se utilizaba desde un principio de la pandemia. Y paralelo a esto, te están diciendo desde el gobierno, oiga, vuelva al colegio. Desde el gobierno están levantando una campaña para que la gente se movilice a votar para el plebiscito, siendo que lo único que han hecho en 8 meses es decirnos que no nos movilicemos. Entonces, tienen que empezar a replantearse cómo vamos a hablar de este virus si quieren que retomemos la vía normal. No pueden tener al ministro Pari hablando de alarmas, mientras por otro lado el ministro vocero de gobierno llama a votar a la gente y a movilizarse. Entonces, eso es confusión. Se entiende que la necesidad de volver a clase es imperiosa, se entiende que volver a clase no va a ser como era antes de la pandemia, sino que con algunas restricciones, pero se entiende que hay que volver. Pero por otro lado, no pueden seguir teniendo un relato de miedo. Tienen que cambiar comunicacionalmente la manera de enfrentar este virus. Bueno, Pari es médico y todo el aparato de salud público está formado por gente que tiene que ver con la medicina, con la salud. Y esa es una actividad en la que el alarmismo, digamos, forma parte de su naturaleza. O sea, anda a hablar tú con un médico sobre cualquier cosa y vas a salir temblando porque todo lo que haces, todo lo que comes, todo lo que bebes es malo, no debieras hacerlo. Entonces, si uno siguiera estas recomendaciones que pareciera que implícitamente asumen de que uno no debiera enfermarse nunca, no debiera morirse nunca y no debiera tomar ningún riesgo en la vida de nada, no comer nada, no hacer nada porque puede pasarte algo. Bueno, si uno siguiera esa filosofía implícita, entonces no se podría funcionar nomás. O sea, yo no podría darme los gustos de tomar cerveza a las 2 de la tarde y tomar vino y comer carne y todas las cosas que me gusta hacer, porque resulta que con eso estoy disminuyendo mi esperanza de vida en 1 año. ¿Qué me importa a mí? Yo decido que prefiero comer carne a vivir 1 año más. Entonces, hay un discurso implícito en los sistemas médicos que tiene su propia lógica y que llega a estos extremos en que si tú los escuchas, pasa también con los nutricionistas. Tú no puedes hacer nada, todo está mal, todo es peligroso, todo te frunce en las cejas. ¿Cuántas copas de vino se toma al día? ¿Media? ¡Oh, cuidado! Que eso significa que a la semana se toma como 3. Eso es malo. Su esperanza de vida está disminuyendo 53 días y medio. Entonces yo siempre digo, vayan a bañarse, porque disminuye a 53 días y medio. Y además, es cierto que va a disminuir en 53, ¿cómo sabe usted? Cuando un día los médicos te dicen una cosa y al año siguiente dicen, no tiene que comer huevo. Después dicen, no, sí puede comer huevo. No sé si has seguido este tipo de argumentación. Entonces, una sociedad no puede funcionar sobre la base de los discursos de un solo segmento profesional que tiende a verlo todo desde su perspectiva.
resulta, yo lo que digo es que hay que administrar, uno se cuida de esto como se cuida de todo, asumiendo tranquilamente, sin histeria, de que hay gente que se va a contagiar, que va a haber mucha gente que se va a contagiar y que va a haber gente que se va a morir. Fíjate tú, si la gente se enferma y se muere de muchas cosas. Y nadie dijo que nosotros estábamos con la garantía de vivir para siempre sanos. Eso solamente ocurre en el paraíso. Entonces, una sociedad tiene que funcionar, pues. Incluso lo que he dicho aquí 1.000.000 de veces, si las cuarentenas realmente se aplicaran, porque una cosa es la palabrería y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Se derrumban los sistemas hospitalarios, nadie va al hospital, no funciona la electricidad, no sale agua por las cañerías, entonces sería peor la situación de salud, sería peor. Y creo que tú tienes sobre eso precisamente unos datos re interesantes sobre la gente como yo, viejito, ¿qué pasa con la cuarentena? Sí, efectivamente. Bueno, dado esta carta, me comuniqué con varios geriatras y me comuniqué no solamente por el tema de esta carta, sino que también porque vengo escuchando hace varios meses esta sensación que tienen algunas personas que visitan adultos mayores en residencia y que tienen familiares adultos mayores. Adultos mayores, posicionémoslo de 75 para arriba. Qué simpática. Buscaste justo la edad que estuviera más. ¿Por qué no dijiste 65 y ahí yo entro en el lote? Fuiste cuidado. Fuiste cuidado. Para los geriatras 75 para arriba. Y se me repetía esta frase que decían, ¿sabes qué? Yo encuentro a mi abuelo, yo encuentro a mi padre más viejo que antes. Algo que podría ser evidente, pero lo encuentran más como que se lo hubiera acelerado la vejez. Bueno, me comuniqué con varios geriatras y en todos ellos la conclusión fue la siguiente, que debido a las cuarentenas, que para los adultos mayores ha sido tremendamente rígida y absoluta, las cuarentenas han tenido efectos gravísimos colaterales a la salud de los adultos mayores, como por ejemplo la imposibilidad de los controles durante todos estos meses que han evitado, ha hecho que aparezcan nuevas enfermedades en el adulto mayor, así como se les han acelerado enfermedades que ya tenían. Ustedes saben que una persona de 80 años, que se le acelera una enfermedad, significa una gran diferencia en probabilidades de vida. Lo mismo me dice el efecto de, por ejemplo, haber estado confinado y no salir a comprar. Para muchos adultos mayores, la entretención del día es salir a caminar un ratito, comprar el pan en la esquina, conversar con el señor del kiosco y el panorama y tener el contacto en el fondo con la sociedad. Bueno, toda esa rutina que les aisló y se les desvinculó ha hecho también que fueran perdiendo ciertas capacidades mentales. No estoy diciendo esto que se volvieron locos ni tontos, sino que se pusieron más lentos. Y eso a su vez lo ha ido deprimiendo, y me decían los geriatras que estas depresiones en el adulto mayor al final de cuentas les va a gatillar otras enfermedades y ellos ya están viendo incidencias de enfermedades mayores y un aumento que hoy no se puede calcular. Me dice, falta tiempo todavía y alejarse un poco del día a día para tener estadísticas para decir, bueno, cuánta mortalidad extra tuvo el adulto mayor producto de las cuarentenas, así como, por ejemplo, la atrofia muscular me dice que ha tenido incidencia en caída, y una caída en un adulto mayor significa o postrarse o morir porque no pueden sobrevivir a la operación. Bueno, y punto aparte, y acá hago también un tema político, me dice, es lo que ha ocurrido con las residencias de los adultos mayores o las casas de reposo, porque ahí finalmente no solamente se las aisló, sino que además las instituciones definieron que se quedaran en sus camas y en sus piezas. Incluso en algunas casas de reposo la comida se la dejaban afuera de la puerta, tal cual como un preso. Y esas personas, dice que hoy en día las están atendiendo y estudiando porque tienen efectos que todavía ni siquiera, en la salud, efectos que todavía ni siquiera sabemos en qué van a terminar. Y ahí varios geriatras me comentaron el rol invisible que tuvieron los municipios. ¿Tú te acuerdas que los alcaldes eran los primeros en hablar, que las cuarentenas, exigir? Bueno, me dice que el rol invisible de los municipios con los adultos mayores se hizo patente, porque finalmente los municipios son los que conocen a su población, saben dónde está ese adulto mayor que vive solo, sabe dónde están las residencias que a lo mejor, o estas casas de reposo donde a lo mejor hay 20 adultos mayores. Bueno, ellos deberían haberse organizado con voluntarios para ir a asistirlos, para ver sus necesidades, incluso para acompañarlos. Y no tuvieron ningún rol con los adultos mayores y los dejaron
No tenían tiempo para eso, estaban recorriendo los medios de comunicación, las estaciones de televisión, los matinales, subiéndose un cajón azucarero a decir estupideces. Bueno, los alcaldes no son más inteligentes que el promedio de la población política de este país, que no es precisamente un genio esplendoroso. ¿Para qué vamos a dar nombre? Todos los conocemos, los que más hablaron en este proceso. Esta es otra prueba más, y aquí terminamos el programa porque nos recontrapasamos, que hay muchas veces en que el remedio es mucho peor que la enfermedad. Yo creo que hay muchos de estos viejos que hubieran preferido correr el riesgo, porque tampoco todos se enfermaron ni todos se murieron. Aquí se ha hecho una laraca, pero que ya llega a grados simplemente de delirio, de paranoia. Hubieran preferido, digamos, correr el riesgo como uno corre el riesgo por el solo hecho de vivir. Si uno no quiere correr riesgo, no tiene que nacer. Porque vivir significa morirse algún día de alguna cosa. Estos viejos habrían preferido estar con sus vidas, y bueno, si me enfermo, y si me muero, me muero. De hecho, así piensan muchos viejos que yo conozco, y tienen toda la razón, viejos babilos. Dicen, bueno, si me voy a enfermar de algo, me tengo que morir. No voy a estar en una paranoia y voy a hacer una vida miserable para no contagiarme, para prolongar mi vida 6 meses más, de lo que de todas formas me voy a morir. Porque una persona que tiene, por ejemplo, la edad mía, yo sé cuándo me voy a morir. ¿A cuándo? Me voy a morir, espérate, déjame decirte, el 3 de julio del 2023. No lo digas porque no vaya a ser gente que se reúna para conmemorar alguna fecha. No lo diga. Bueno, uno sabe cuánto o menos le queda. O sea, no, en el caso mío yo sé que me quedarán entre 5 y 10 años. Es cuestión de ver las tablas de mortalidad. Si esto no es un tema de ser adivino, de ser melodramático, simplemente hay una cosa que se llaman tablas de mortalidad, y yo creo en los números y en las cifras, como tú sabes. Entonces, uno toma decisiones con sentido común, o sea, ¿qué uno puede esperar, qué uno puede desear, qué tanto luchar por esto, por otro, cuando te quedan tantos años de vida? Es una tontería. O sea, hay que ser muy huevón, perdón, para estar haciéndose la vida miserable, para prolongarla un año más, quizás, porque después que estuviste encerrado a lo mejor por un año entero dentro de la pieza, sales el otro día a pasear y te pasa por encima un camión. No sabí. Entonces, todo esto ha sido una confusión enorme, pero vuelvo a repetir, para salir de la confusión hay que ir a preguntarle a la señorita Mix, que ella se la sabe toda. Ella sabe lo que pone en riesgo a la población de Chile, así que seguramente tiene datos sobre los viejos también, tiene datos sobre los niños, los jóvenes, los extraterrestres, la raza de los reptiloides, los nórdicos, de todo. Vayan a preguntarle a ella, no pierdan tiempo. Amiga mía, se nos acabó el programa de sobra, nos recontrapasamos. Del encargado en Suecia del manejo de la salud dijo, las cuarentenas es matar una mosca con un martillo, o si quieren con una metralleta, eso es. Bueno, y te voy a decir una cosa última para terminar, está ahora también incluso bastante en duda, lo escuché del señor Fauci, que está a cargo de la salud en Estados Unidos, lo de la mascarilla. Más que nada se convirtió en un emblema. Yo dije de un principio que en mi casa, cuando me discutían, dije yo, ¿ustedes creen que un virus que no se puede ver ni con un microscopio va a ser detenido por la tela por la tela de una tela, digamos, por la malla? No sean... eso a lo mejor sirve si tú estás en un ascensor con un tipo que te está tosiendo encima. Pero cuando veo gente que por una calle solitaria va en una bicicleta con una tremenda mascarilla, me da risa. Pero se convirtió, como todas las cosas en este mundo, de la gente cuando agarra papa con algo, se convierte en un movimiento imparable, por estúpido que sea. Bueno, es así. Y en Estados Unidos ahora también están saliendo algunos médicos los que se atreven a decir, bueno, oye, esto de la mascarilla también es un cuento de hadas. Si aquí no sabemos, además. Ahora recién se descubrió que el virus se mueve en el aire, subsiste por largos periodos, lo vas a respirar igual con o sin mascarilla. Así que lo que tú evitas con la mascarilla, a lo mejor el virus que va transportado en un escupo, digamos, que alguien que tosió al lado tuyo. Pero eso es solo uno de los muchos mecanismos de expansión del virus. Entonces, ni siquiera es luchar con un martillo contra una mosca, esto es luchar al revés, es luchar con un matamosca contra un rinoceronte, más o menos. Es un absurdo. Pero en fin, dejémoslo ahí, se nos pasó el programa largo rato y yo igual voy a seguir usando mascarilla cuando salgo a la calle para que no me reten. A mí me retan, yo la uso, hay que respetar. Total, prefiero eso que... Total, ya para evitarse molestia con los energúmenos. Bueno, fue un placer hacer el programa contigo. Nos estaremos viendo el próximo jueves. Chao. Chao.